Bueno, en este video vamos a ver la línea recta en el plano. En la geometría analítica, uno de los o dos de los problemas más fundamentales en la geometría analítica es determinar la ecuación de una recta en el plano, y sabemos o vimos anteriormente que para determinar una recta basta conocer dos puntos de la misma o dos elementos que me permitan encontrar la ecuación. Nosotros veremos ahora que también es necesario o nos bastará para encontrar la ecuación de la recta un punto y un vector. Y vamos a desarrollarlo a lo largo de este video. Vamos a encontrar la ecuación de la recta que pasa por un punto y es paralela a la dirección de un vector. Para ello, si miramos el gráfico, tenemos el vector D y un punto P sub 0. Determinaremos la recta que pasa por P sub 0 y es paralela a la dirección del vector D. Para ello, consideraremos otro punto P de coordenadas X, Y, arbitrario de esa recta, y los vectores posición O, P sub 0 y O, P. Luego podemos observar que el vector OP lo podemos encontrar sumando los vectores O, P sub 0 y el vector P sub 0, P. Por otro lado, sabemos que este punto el punto P pertenece a la recta R buscada y que es paralela, la dirección del vector D es paralela a la recta o al vector P sub 0P. Luego existirá un lambda que pertenezca a los reales, tal que el vector P sub 0P lo puedo encontrar como lambda por D. Es decir, reemplazando en la ecuación que obtuvimos anteriormente, y obtenemos que OP, el vector OP, lo puedo encontrar como el vector OP sub 0 más el vector P sub 0 P. Pero P sub 0 P es lambda por D. Entonces, reemplazando por las componentes de los vectores, obtenemos la llamada ecuación paramétrica vectorial de la recta R, paralela al vector D. Esta ecuación generalmente se llama ecuación vectorial, la llamamos ecuación vectorial de la recta. De la ecuación vectorial de la recta es posible encontrar otros tipos de ecuaciones de la recta. Las ecuaciones paramétricas de la recta que resultan de despejar, de aplicar las operaciones básicas en el segundo miembro de la ecuación vectorial de la recta e igualar los pares ordenados. Las ecuaciones continuas de la recta que resultan de despejar lambda de la ecuación vectorial de la recta e igualar los términos. Otra forma de encontrar la ecuación de la recta que pasa por un punto es utilizando un vector, pero esta vez que sea perpendicular a la dirección, o sea, es perpendicular a la recta buscada. Para eso necesitamos un punto en el plano y un vector no nulo que nosotros le llamaremos n, que es el que está marcado en el gráfico de verde. Sabemos por la geometría euclidiana que existe esa recta R que es perpendicular a la dirección del vector n, pero no sabemos cuál es la condición para que el punto P pertenezca a dicha recta. Para ello, consideraremos los vectores posición O, P sub 0 y el vector O, P, donde P de X, Y es un punto de la recta buscada, cualquier punto de la recta buscada. Podemos observar gráficamente que el vector P sub 0P
lo puedo encontrar como el vector OP menos el vector OP sub 0. Por otro lado, ya dijimos que el punto P pertenece a la recta buscada. Y además, el vector P sub 0P es perpendicular al vector N. Luego, el producto escalar entre ambos vectores es 0, por lo que vimos anteriormente. Reemplazamos quién es el vector P sub 0P por lo que encontramos arriba, reemplazamos las componentes y calculando el producto escalar entre esos vectores, llegamos a ecuaciones como las que aparecen acá arriba. Estas ecuaciones, si convenimos en llamar A a N1, B a N2 y C a la expresión que quedó entre paréntesis, encontramos la ecuación de la recta buscada. A por X más B por Y más C igual a 0, llamada ecuación general o implícita de la recta R, que es perpendicular al vector N. Este vector N se llama vector normal de la recta y tiene como componentes a los coeficientes de la ecuación a A y a B. A partir de la ecuación implícita de la recta, es posible encontrar otros tipos de ecuaciones de la recta. Realizando despejes, dividiendo en C, siempre que C sea distinto de 0, dividimos ambos miembros, agrupamos, hacemos pasajes de términos, llegamos a la ecuación segmentaria de la recta, que tiene la forma X sobre P más Y sobre Q igual a 1. Y la propiedad de la ecuación segmentaria de la recta es que la recta va a pasar por los puntos P y Q. P en el eje de las abscisas y Q en el eje de las ordenadas. La otra ecuación que podemos encontrar es la ecuación explícita de la recta. Al igual que la anterior, o a partir de la ecuación segmentaria de la recta despejando Y, podemos llegar a encontrar la ecuación de la recta explícita que tiene la forma M por X más B, donde M es la pendiente de la recta y B es la ordenada al origen, donde la curva o la recta corta el eje de las ordenadas. También a veces es importante encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Conocidos dos puntos únicamente de la recta, queremos determinar su ecuación. En la unidad anterior vimos que la pendiente de la recta tangente, perdón, la pendiente de una recta que pasa por dos puntos tiene la forma y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Si ahora conocemos dos puntos, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos tiene esta forma, siempre y cuando los puntos o las abscisas de los puntos no coincidan. ¿Cuáles son las posiciones relativas de dos rectas en el plano? Supongamos que tenemos dos rectas de las que conocemos un punto y un vector o su vector director, por ejemplo la recta R, un punto P y el vector director R, la recta S, cuyo punto va a ser Q y el vector director va a ser S. Las posiciones relativas de dichas rectas pueden ser dos, secantes o paralelas. Secantes significa que sus vectores directores R y S no son paralelos, es decir, que R no lo puedo encontrar como un escalar por S. Por eso, puede
suceder que las rectas sean no perpendiculares, es decir, que incidan en un punto solamente, o puede suceder que las rectas sean perpendiculares, que además de incidir, formen un ángulo recto. También puede suceder que las rectas en el plano, si los vectores son paralelos o las direcciones de los vectores directores son paralelos, es decir, que una es combinación lineal del otro vector, puede suceder que las rectas sean no coincidentes, es decir, que no incidan en ninguno de sus puntos, o que sean totalmente coincidentes, es decir, que incidan en todos los puntos ambas rectas. Sin embargo, para determinar la posición relativa de dos rectas, basta con observar los coeficientes de sus ecuaciones generales. O sea, si las rectas están dadas en su forma general, o conocemos las ecuaciones implícitas de ambas rectas, podemos observar que las rectas serán secantes cuando A sobre A' sea distinto de B sobre B', y serán paralelas cuando A sobre A' sea igual a B sobre B', pero distintos de C sobre C'. Y serán coincidentes cuando A sobre A' sea igual a B sobre B' y también igual a C sobre C'. En el plano también es importante conocer la distancia de un punto a una recta. Nosotros sabemos calcular la distancia entre dos puntos. Vamos a llamar distancia de un punto a una recta justamente al segmento perpendicular que hay desde el punto a la recta, la menor distancia. Supongamos que la recta está dada por la ecuación general de la recta, R, y tenemos un punto de coordenadas P1, P2. La distancia de un punto a esa recta R estará dada por esta ecuación. La simbolizaremos la distancia de P a la recta R como el valor absoluto de reemplazar el punto P en la ecuación general de la recta, dividido en la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, que no son otra cosa que las componentes del vector normal. Si ahora tenemos dos rectas, es posible encontrar la distancia entre esas dos rectas. Para ello, bastará encontrar un punto de una recta y un punto de la otra recta y encontrar la distancia entre esos puntos. A partir de ese análisis, logramos deducir o llegaremos a deducir que la distancia entre dos rectas R y S se calcula como el valor absoluto entre el término independiente de S menos el término independiente de C sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Recordemos que las distancias deben ser positivas, por eso se consideran en valor absoluto. Hasta aquí todo lo que tenga que ver con rectas y posiciones relativas de las rectas en el plano. Seguiremos con actividades o bastará con hacer algunas actividades para reafirmar estos contenidos. Muchas gracias.